comenzamos nuestra unidad 6, el positivismo, con los siguientes temas: el positivismo, sus representantes, su tesis, la visión y método positivista, las características y sus representantes. El positivismo. El positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico, siendo el ejemplo ideal las ciencias físicas, que triunfan claramente en el dominio de la naturaleza y en las aplicaciones técnicas que de ellas se derivan. Como consecuencia de esta postura, los positivistas critican la metafísica como pseudociencia por buscar lo que está más allá de la ciencia. Una línea de crítica fue a partir de lo que se llamó las trampas del lenguaje, lo que supuso un interés en el estudio del lenguaje tanto en su dimensión formal, empirismo lógico, como en cuanto lenguaje natural, estudiando los juegos del lenguaje, y dio lugar a la filosofía analítica. La aplicación de la filosofía positiva a las diferentes ciencias y objetos de investigación, así como la rigidez en que se consideren los principios empiristas, dieron lugar a muy diversos tipos de empirismos y positivismos. Las características del positivismo. Estas corrientes tienen como características diferenciadoras la defensa de un monismo metodológico, o sea que una teoría que afirma que hay un solo método aplicable en todas las ciencias. Y a través de eso entonces podemos diferenciar tres características del positivismo. A. La filosofía positiva como tipo de conocimiento propio del último de los tres estados de la sociedad, según la ley de los tres estados. Se define por oposición a la filosofía negativa y crítica de Rousseau y Voltaire, que supone una postura a la que Comte atribuye los males de la anarquía y la inseguridad social que caracterizan al periodo posrevolucionario. B. El término positivo hace referencia a lo real, es decir, lo fenoménico dado al sujeto. Lo real se opone a todo tipo de esencialismo, desechando la búsqueda de propiedades ocultas, características de los dos primeros estados. Y C. Lo positivo tiene como características el ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo, no relativista, en el sentido de no aceptar ningún determinismo absoluto a priori. Los representantes del positivismo son Auguste Comte, David Hume, Immanuel Kant y Henri de Saint-Simon. Los estadios del positivismo son tres. El primero es el estadio positivo. Lo único que conocemos son los fenómenos y las relaciones entre ellos. El segundo estadio es el estadio metafísico. En este, las fuerzas abstractas sustituyen a la divinidad para explicar las causas y los propósitos de los fenómenos. Y el tercer estadio es el estadio teológico. El hombre busca la naturaleza esencial de las cosas, su origen y propósito. Las tesis positivistas son: 1. El positivismo no admite como válido científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando toda noción a priori y todo concepto total y absoluto. 2. El hecho es la única realidad científica y la experiencia y la inducción los métodos exclusivos de la ciencia. La visión del positivismo. En la visión comtiana, el hombre queda reducido a un ser natural que responde a las leyes universales, en gran parte previsibles. En consecuencia,
el poder político debe estar en manos de los científicos y concretamente de las personas que conocen las leyes que forman la ciencia más alta, la sociología o física social. Concibe así un estado regulador y planificador, pero al advertir que un tal sometimiento de la libertad individual a la autoridad solo es posible por motivos religiosos, introduce la exigencia de religiosidad. Comte, que había declarado superada la religión con el advenimiento del estadio metafísico y más aún del positivo, recurre a ella nuevamente en la época científica como instrumento necesario para la reforma sociológica. En su etapa final, Comte propone la humanidad concebida como un todo, bajo el nombre de gran ser, como objeto de culto en la nueva religión positivista. Cabe preguntarse finalmente por el lugar de la filosofía en el cuadro comtiano de los saberes. A la filosofía corresponde, según Comte, promover el espíritu científico, controlando que todos los trabajos queden dentro de este espíritu. Al comienzo de su curso de filosofía positiva, Comte afirma que esta filosofía no es más que una enciclopedia de todas las ciencias, el sistema de los conocimientos universales y científicos ofrecidos en una sola visión total. Quien esté interesado en una exposición más detallada de la vida, obras y pensamiento de este autor puede consultar a Augusto Comte. Los métodos del positivismo son tres. Primero, la observación debe hacerse guiada por la teoría y una vez hecha conectarla con una ley. Segundo, la experimentación era más adecuada para otras ciencias que para la sociología por ciertas razones. Y tercero, la comparación de sociedades humanas con sociedades animales. La filosofía de Auguste Comte. Auguste Comte nació en el año 1798 y falleció en 1857. Fue un filósofo francés, considerado el creador del positivismo y de la sociología. La filosofía de Comte se encuentra con la revuelta moderna contra los antiguos que inició Francis Bacon y consistió a grandes rasgos en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él considera oscurantismos teológicos o metafísicos. Comte afirma que sólo la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. Comte enfatiza los lazos sociales, pero no comulga con el socialismo. Los marxistas, que están a favor de la abolición de la familia, están, según él, a favor de la destrucción de la sociedad.